Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es mi presentación de la asignatura Fisiopatología Aplicada 3, Unidad 2, Fisiopatología en Enfermedades Hematológicas y Estados Catabólicos, Evidencia de Aprendizaje, Momento 3. Mi nombre es David Juárez Hernández, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Cómo se define una quemadura? Son lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Menciona los 4 tipos de quemaduras y dar un ejemplo del agente que los produce. Térmicas: agente, calor, líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables. Frío, congelación. Tipo quemadura: eléctricas: agente, electricidad, atmosférica o industrial. Quemadura química: agente, productos químicos, ácidos, bases y gases. Quemaduras radioactivas: agente, radiación, sol, radiaciones ultravioleta. Radiaciones ionizantes: rayos X, energía atómica. Radiación por isótopos radioactivos. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Quemado grave, también se denomina gran quemado. Presenta superficie corporal quemada superior al 15%. Quemado leve, presenta superficie corporal quemada inferior al 15%. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Epidérmica, primer grado, destrucción de la epidermis. Dérmico superficial, segundo grado, destrucción de la epidermis más la dermis superficial. Dérmico profunda, segundo grado, destrucción de la epidermis más la dermis. Subdérmica, tercer grado, destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? La regla de los 9 es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada, o por múltiplos de 9. Dice que el cuerpo anterior y posterior son un 18% cada uno, cada miembro superior un 9% y cada miembro inferior 18%, y la cabeza otro 9%. En los niños van variando las proporciones del porcentaje de superficie corporal total quemada de sus distintas zonas anatómicas durante su crecimiento, siendo la cabeza mucho mayor y los miembros mucho más pequeños. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Aumento de la tasa metabólica basal hasta 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. Se presenta un tercio de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que las 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. Control del acoplamiento mitocondrial disminuido. Descenso en la respiración basal y del turnover del ATP. Daño tisular específico del ADN y en particular del ADN mitocondrial en el tejido pulmonar y en el músculo estriado cardíaco. Evolución del estrés oxidativo y de la infiltración de neutrófilos medida por la actividad de mieloperoxidasa en el corazón y en los pulmones. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? En pacientes quemados ha sido estimado que la pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia nutricional supera los 0.2 gramos de nitrógeno por kilo al día, 15 a 20 gramos día, lo cual supone una pérdida de peso del 10% en la primera semana. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por un aumento de la tasa metabólica basal hasta 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial.
¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, presentando un tercio de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que las 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase precoz posterior a la quemadura, el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplásmico en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? El hipercatabolismo severo genera sarcopenia, la cual se asocia a disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. Esta depleción proteica aguda se asocia a disfunción inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras por presión, así como a una mayor incidencia de infecciones. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados ha sido estimado que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida de 20 a 25% de masa magra corporal. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos. Movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo. Lipólisis y el aumento del flujo de ácidos grasos hacia el plasma están mediados por el incremento de los niveles de catecolaminas, glucagón y adenocorticotrofina. La lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 días y 2 meses posteriores a la agresión térmica. Aumento persistente en los niveles de glicerol, traducción de una mayor lipoperoxidación. La mayor parte de los ácidos grasos son reesterificados. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. En particular de los micronutrientes antioxidantes cobre, selenio y zinc. Este fenómeno es particularmente ostensible hacia el final de la primera semana posterior a la agresión térmica. Para la mayoría de los micronutrientes y en particular para el selenio, cobre, zinc, boro, bromo, hierro y yodo, las mayores pérdidas se producían durante el día 1, con una reducción de las pérdidas tras las primeras 24 horas. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral es de elección en el paciente quemado crítico. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Se recomienda el inicio precoz de la misma, el cual debería ser tan precoz como sea posible. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Reducción de la estancia en unidades de cuidados intensivos y de la infección de las heridas. Es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica disminuyendo de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón. Aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. Mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. Reducción de las infecciones con excepción de la neumonía nosocomial. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones en la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Solo se encuentra contraindicada en el caso de disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal. En tal sentido, la aparición de disfunción intestinal contraindica la vía enteral, siendo por lo tanto indicación de nutrición parenteral.
¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto en lesión térmica y cuál para niños? La ecuación de Toronto parece ser la más adecuada ya que considera la variabilidad de los requerimientos energéticos a medida que evoluciona la enfermedad. En los niños, para niños quemados críticos, la fórmula de Schofield ha demostrado ser de elección. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramos por día? Carbohidratos, porcentaje diario, 40-50%, gramo por kilogramo por día, de 4 a 5 gramos por kilo al día. Porcentaje de lípidos, menor a 20 a 30%, gramos por kilo por día, de 1 a 1.5 gramos por kilo día. Proteínas, porcentaje menor a 20 a 25%, gramos por kilogramo por día, de 1.5 a 2.0 gramos por kilo al día. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Cobre de 4 a 5 miligramos día, selenio de 300 a 500 microgramos día, zinc de 26 a 31 miligramos día, vitamina C de 1 a 3 gramos día, vitamina D menores de 70 años, no, 600 UI, mayores de 70 años, 800 unidades internacionales al día. Vitamina A, 10.000 unidades internacionales. Vitamina E, 20-25 unidades internacionales. Glutamina, 0.3 a 0.5 gramos por kilo al día. Cromo, 15 miligramos día. Lactobacillus gorbach-scolding, 2 por 105 UFC sobre mililitro. Por mi parte, esto sería todo. Agradezco la atención prestada.